Bienvenidos a un nuevo episodio de Crecer sin Drama, donde verán que crecer o envejecer no es tan dramático como nos lo han enseñado. Sí, vamos perdiendo algunas facultades, pero bueno, ¿qué tal que nos enfocamos en los beneficios, en las oportunidades, en lo que todavía podemos hacer y gozar? Entonces, bueno, este podcast se basa en eso, en entrevistar a personas que nos den tips, nos den claves de cómo llegar a un envejecimiento saludable, a un envejecimiento exitoso. Y para hoy tengo, bueno, manteles largos. Tengo una persona súper interesante, es Frances Miralles, es español de Barcelona, escritor de muchos libros bestseller, pero este en especial me encanta porque es sobre el Ikigai, sobre este motivo de vida que tienen los japoneses para levantarse todos los días y es como el secreto de la longevidad. Escúchenlo, por favor. Bienvenido, Frances Miralles, nuevamente aquí contigo ahora para checar el libro de Ikigai. Ya habíamos estado antes con 20 preguntas existenciales cuyas respuestas pueden cambiar tu vida y luego estuvimos con Masal, con mi club de lectura. Y bueno, pues ahora lo que me trae aquí es el Ikigai inventado de los japoneses, porque quiero explicarte que este podcast está enfocado a puros temas de nueva longevidad, a puros temas que tienen que ver con personas mayores activas, con buena alimentación, con buenos hábitos, o sea, todo lo que tiene que ver con cambio de políticas públicas, todo enfocado a la persona adulta mayor. Entonces, bueno, este libro me queda ahora sí que perfecto como anillo al dedo, entonces te voy a presentar así rápido. Tengo este libro, oye, tengo una duda, ¿en qué año salió Ikigai? Creo que la primera vez fue en 2016. O Ah, sea, ok. ahora hace más o menos 8 años de la primera edición. 8 años. Y quiero el que está bien bonito, creo que es el americano, el que tiene una portada súper linda. Azul, el americano es azul, con la flor del cerezo, sí. Sí, está precioso. Pero bueno, entonces aquí dice, nacido en Barcelona en 1968, periodista de psicología y espiritualidad, publica habitualmente en El País semanal y en revistas de crecimiento personal. Actualmente trabaja en el desarrollo de un método que combina la logoterapia con la cultura Ikigai. Y bueno, para Ujú. el estudio de Ikigai, tanto tú como Héctor García hicieron trabajo de campo en Ogimi, Okinawa, que es la aldea de los centenarios, donde entrevistaron a 100 ancianos que revelaron sus secretos para una vida larga y feliz. Y bueno, la verdad es que me encanta para empezar cuando empiezas a platicar cómo conoces a Héctor en estos barecitos miniatura que hay Sí, ahí en Tokio, que a no ver, los fue un hubiera cúmulo pensado de... hasta que fui. Sí, allí en Golden Guy, ¿eh? Que es siempre interesante ir ahí. Bueno, la verdad que siempre ahí interviene el azar en las maneras en las que se conocen la gente, tanto si es tu pareja o quien acaba siendo un socio del trabajo o un buen amigo, pues ha de intervenir la casualidad. Aquí la casualidad fue que en mi segundo viaje a Japón, el día antes de yo marchar para allá, que con la intención de escribir una novela que se llamó Wabi Sabi y que la escribí en Kioto, pues el día antes tuve que ir a una reunión con un diseñador de aplicaciones de teléfono y al decirle que al día siguiente me iba a Tokio, me dijo, oye, pues tienes que ir a ver a mi amigo Héctor. Entonces yo no le conocía. Él me dijo que había escrito el libro Un Geek en Japón, que es un libro importante para sumergirse en la cultura japonesa. Le escribí un mail, él me contestó, nos encontramos y entonces a partir de ahí se estableció una amistad. Yo le animé a escribir su primera novela. Un día por semana nos conectábamos y entonces en uno de esos viajes, paseando por un parque en Tokio, él me habló de la aldea de los centenarios, que le había hablado a su suegro, porque su esposa es de Okinawa, y que había salido en el libro Guinness de los Récords como el pueblo más longevo del mundo, y empezó ya a cristalizar la idea de ir allí, entrevistar a las personas que vivían en ese lugar. No sabíamos al principio muy bien si era para un artículo, para algo de National Geographic, y al final fue un libro que se llamó Ikigai, porque también fue como una palabra que surgió entonces y que en las entrevistas los ancianos la utilizaban, y a partir de ahí pues escribimos el primer libro y surgió todo el universo de Ikigai. Oye, y el Ikigai, bueno, ahorita pues ya como que está un poquito más de moda, ya está más reconocida
la palabra, sobre todo acá, por ejemplo, en México, antes nunca la habíamos escuchado. Digamos que ustedes fueron como los pioneros de Sí. hacerla. Sí. Luego salieron como 50 libros imitación del nuestro, y las imitaciones vinieron de todas partes, de Alemania, de Japón, de España, todo tipo de autores hicieron libros que se llamaban Ikigai. Pero lo cierto es que el nuestro fue el primero y fue el que marcó la moda incluso de la pregunta ¿cuál es tu Ikigai? Que esa pregunta no se hacía ni en Japón, porque Ikigai sí que es una palabra que existía, pero que no se usaba en un diálogo normal entre personas, sino que era como cuando en español hablamos del duende en el flamenco. ¿Qué es el duende? Pues mucha gente no lo sabe exactamente, que es una palabra que se utiliza en el contexto de la música y en el contexto del flamenco. Con el Ikigai pasaba algo parecido. Sí que se usaba desde un punto de vista filosófico al hablar del sentido de la vida, pero no estaba integrado en la conversación cotidiana. Y a partir de nuestro libro, que también se publicó en Japón, pues ahora es común decir cuál es tu Ikigai. Pues ese fue como el inicio y a partir de aquí, lógicamente, pues pasaron muchas cosas. Escribimos 2 libros más sobre el Ikigai, fuimos a la India y llevamos como 8 años hablando solo de esto prácticamente. Incluso, no sé, me suena que el Ikigai solamente se usaba en Okinawa, o sea, en Japón realmente no usaban esa Bueno, palabra. es una Ustedes la palabra descubren japonesa. en Okinawa. No, sí, pero es una palabra japonesa. No, Okay. piensa que en Okinawa, de hecho, tienen como un dialecto que está derivado del japonés, pero no es que el Ikigai sea ese dialecto. Es una palabra muy japonesa en el sentido que está formada por 2 partículas, por 2 términos. Iki significa vivir, y es una palabra común. Y gai es merecer la pena, y la combinación de ambas es una vida que merece la pena. Pero quizás se conecta con Okinawa porque a la hora de hacer el libro le pusimos ese nombre, pero se podría haber hecho sin Okinawa, un libro que se llama Ikigai, sin duda. Ok, ok. No es porque ustedes les preguntaban cuál era su Sí, les receta para. preguntábamos, sí, y claro, en ese momento era lógicamente una sociedad de agricultores, de personas del campo, como puede haber, no sé si en Nagoya es así o no, y claro, los ikigais que ellos nos decían tenían que ver con eso, cuidar el huerto, estar con los nietos, compartir tiempo con los amigos. Nadie te hablaba que su ikigai era la programación de ordenadores o tomar Comprar cursos de una arte casa. contemporáneo, porque es una sociedad que vive como vivían nuestros tatarabuelos, básicamente. Muy sencilla y que se levantan con el sol y se van a dormir cuando es oscuro. Entonces, una vida como muy ordenada por los ciclos de la vida, que son los ciclos de la luz, de hecho. Así es. Pues bueno, vamos a entrar de lleno en el Ikigai. Y bueno, el Ikigai dices que es la felicidad de siempre estar ocupado, ¿sí? Que eso lo descubren ahí en Okinawa, ¿no? Es como su razón de levantarse día a día. Sí, exacto. O sea, una de las traducciones que nosotros hicimos al principio es la felicidad de estar siempre bien ocupado, ¿no? Entonces, el Ikigai tiene que ver con algo que tú cuando te levantas por la mañana, aunque el día sea difícil porque tienes que enfrentar cosas que no te gustan tanto, te hace ilusión porque hay ese oasis o esa actividad o ese objetivo que da sentido a tu vida. Entonces, por eso las personas que tienen un Ikigai son como más resilientes, no pueden surfear mejor las dificultades porque tienen algo que las compensa, ¿no? Y por eso es tan importante buscar el propósito en la vida. Así es. Y luego fíjate que me encantó volver a leer el libro porque la primera vez que lo leí, lo leí mal, porque me quedé con una falsa idea de la jubilación en Japón. Porque en el libro dice que en Japón no existe la palabra jubilación, No, pero luego existen palabras parecidas, pero jubilación no. así es. No existe la palabra jubilación, pero así como nosotros la tenemos de que retirarse para siempre, sin embargo, sí se retiran para hacer otras cosas, no para Sí, estar inactivos. o los retiran. Claro, hay ciertos trabajos que está estipulado hasta qué edad puedes hacerlo. Si tú trabajas en un banco o eres un funcionario o eres un profesor, pues hay una edad en la cual te van a echar y van a poner a alguien más joven a quien tú habrás formado en tus últimos años. Por lo tanto, hay una preparación psicológica ahí.
todo este tema del sensei, ¿no? Del maestro que no solo está en las artes marciales, sino que ya está también en el mundo de la empresa. Normalmente, en los últimos años de un trabajador en Japón, es fácil que te pongan a alguien joven que te va a sustituir y que te acompaña los últimos años para ver cómo tú lo haces, ¿no? Entonces, es como una transición, tal como se trabajaban antes los oficios en todo el mundo, ¿no? Que tú no te convertías en espadero si no eras la mano derecha de un anciano con muchos años de experiencia en eso. En Japón, ese relevo generacional aún se hace y eso también da al maestro la oportunidad de prepararse para su propia vida, porque si tú sabes que ya estás en tus últimos 2 años, pues tienes 2 años para pensar, bueno, y cuando ya entregue las llaves del despacho de abogados y no vuelva nunca más aquí, ¿qué voy a hacer? Entonces aquí viene una exploración del propio talento, de aquello que tú has desarrollado a lo largo de la vida, y eso que tú has desarrollado, ves de qué manera lo puedes poner al servicio de los demás, de la mejor forma, ¿no? Por ejemplo, si tú has trabajado en una empresa de seguros y has llevado equipos y te han dicho que eres bueno dando formación a equipos, dándoles reciclaje, enseñándoles técnicas, pues igual tienes un don para enseñar en general, no solo cosas que tengan que ver con el mundo del seguro. Entonces sales de ahí y dices, bueno, ¿dónde puedo ser más necesario? Y detectas, pues no sé, que hay una escuela en tu barrio donde van personas mayores que no han tenido acceso a los estudios y que quieren tener la oportunidad en la tercera edad, pues de formarse y aprender un idioma o aprender filosofía. Pues tú te ofreces y eres maestro allí, aunque hayas enseñado otras cosas en la vida. Entonces el Ikigai de la parte final de la existencia de un japonés tiene que ver con un talento que se ha desarrollado a lo largo de la vida y que luego lo enfocas hacia otro sitio, pero que en realidad estás haciendo lo mismo, estás haciendo algo que para ti resulta fácil, que te gusta hacerlo y que el mundo lo necesita, ¿no? Siguiendo 3 de los círculos. ¿Y a qué edad es el retiro de los japoneses, sabes? Depende de las profesiones, o sea, es bastante parecido que en Europa. O sea, hay ciertas profesiones que con 60, 62 ya lo retiran y luego hay todas las personas que trabajan de artesanos o que tienen un restaurante que se retiran cuando ellos quieren o cuando los hijos les obligan, ¿no? Entonces, sería equivalente a lo que es en España o en México, pero hay ciertas profesiones en las cuales uno regula cuándo es el momento de descansar o dar el paso a otros. Sí, porque fíjate que me llamó la atención ahora que fui a Japón, porque había leído yo antes que obviamente pues es el país con la población más envejecida del mundo, eso, pero que también tiene una tasa de empleabilidad de vejez muy alta. Y sí me di cuenta, o sea, se nota, sí, bueno, cuando uno observa porque estás viendo lo que te interesa, ¿no? Pues sí, en el metro veía muchísima gente mayor, pues trajeada, que iba con su portafolios, o sea, que se veía que seguía Sí, trabajando. Yo, pero fíjate que eso no es solo porque los viejos quieran trabajar, es una necesidad, porque no hay niños. Y en España pasa lo mismo. En España está, ahora no te sabría decir datos concretos, pero creo que hay como 1,5 niños por pareja. Entonces, claro, si miramos el mercado laboral, vemos que la mitad de las personas que trabajan tienen más de 50 años. Y realmente, si las personas se retiraran todas a los 60, no habría con quién cubrir los puestos de trabajo. Y eso, a medida que las sociedades envejecen, vamos a ver que inevitablemente la gente se retirará más tarde, habrán más trabajadores eméritos que quieren seguir por eso, porque habrán muy pocos trabajadores jóvenes. Y por lo tanto el sistema se ha de seguir manteniendo. Entonces, aquí en España ya se habla de que no nos podremos retirar hasta los 67, los 68. Y a medida que va mejorando la calidad de vida, igual de aquí 5 años nos dirán que es a los 70, ¿no? Entonces, se está adaptando todo esto a la realidad de 2 factores, la baja natalidad y el aumento de calidad de vida de los ancianos.
Sí, sí, de hecho, ahí creo que incluso Japón tiene la tasa de natalidad más baja Muy también a baja. nivel mundial. Sí, Y, uno o ninguno. O sea, la y- mayoría de parejas tienen un hijo o ninguno. y se nota, la Como verdad es España, que como España. Sí. y se nota porque ves muchísima gente mayor en la calle, súper independiente, subiéndose al metro solos, caminando como si nada, y te lo juro que yo vi fácil 2 embarazadas en todo el viaje. O sea, de que decía, sí, como, porque me decían unas amigas, ¿por qué te das cuenta? Le digo, bueno, es que como estoy en este tema, pues observo, ¿no? Y la verdad es que sí me llamó la atención, o sea, sí se nota el envejecimiento de Y también tiene que ver con el optimismo o pesimismo que hay en la sociedad respecto al mundo en el momento exacto en el que estamos. Por ejemplo, otro día yo leía unas estadísticas que en Rusia se ha reducido mucho la natalidad. Y Rusia no es Ucrania, en el sentido que en Ucrania se vive el drama de la guerra día a día. Para alguien en Moscú, la guerra es algo lejano, pero en el inconsciente de los padres y las madres, la idea de tener un hijo para que lo manden al frente como un soldado y lo maten, pues igual es lo que acaba de decantar la elección y decir, pues no, no soy padre, ¿no? Pues tiene mucho que ver con todo esto, en realidad. En así es. cambio, si exploramos épocas de gran optimismo en la sociedad occidental, como los años 50 en Estados Unidos, que era una época de gran progreso, donde llegaron muchos inventos, había un gran crecimiento económico, había como una euforia, pues las parejas tenían muchos más hijos. Tiene que ver con el momento psicológico y anímico de la sociedad en general también todo esto. Sí, sí, de hecho en el otro libro que escribiste de las 20 preguntas existenciales hablas de esa parte de la filosofía del pesimismo. Cómo, y pues creo que ahorita muchos jóvenes están subidos en esa ola de no querer hijos porque se va a acabar el agua y Ujú, el mundo se va a... Sí me explico, como todo este tema de la ecología y pues ujú. también es parte de que... Y también piensan como que están viviendo una etapa donde la economía está más en su contra que lo que nos tocó a nosotros. O sea, eso es lo que a mí, por ejemplo, mis hijos me dicen. Es que a nosotros nos tocó más difícil que a ustedes. Entonces, no los Eso explico. no acaba de ser realista. Eso, mira, ayer estaba yo en un congreso organizado por el primer banco español, que es CaixaBank, donde se hablaba de todo eso, ¿no? No es verdad porque los chicos y chicas que tienen 15 años, su nivel de vida es muy superior a cuando nosotros teníamos 15. Yo cuando tenía 15 años no tenía dinero para tener un ordenador. Había ordenador. En aquel momento yo soy del 68. El ordenador que podías comprar era un Spectrum, un Amstrad, Amiga, habían unos primeros... Yo no tenía dinero, ni mis padres, para comprar eso, ni tenía dinero para ir a Londres. De Barcelona a Londres, que son 2 horas, era como algo que yo lo veía para un millonario. Y hoy en día, cualquier chaval de 15 años de Europa occidental ha ido a Londres 3 veces a los 15. O sea, los chicos tienen mayor nivel de vida que los chicos de nuestra generación. ¿Cómo será su nivel cuando tengan 40 o 50? Es que no lo sabemos, porque no sabemos hacia dónde va a ir la economía, cómo va a avanzar la inteligencia artificial, cuáles serán los trabajos que habrán en el futuro, que eso ya lo señalaba muy bien Ken Robinson. Decía, no nos obsesionemos con los trabajos útiles, entre comillas, ¿no? Como estudiar derecho, estudiar economía, estudiar ingeniería, porque los chicos de 10, 12 años van a tener trabajos que no existen todavía, que no se han inventado, porque están en un mundo que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Así es, sí, sí, la verdad es que yo creo que mejor ni futuriar ni pensar en el futuro, pero bueno. Oye, bueno, regresando a lo del Ikigai, me encantaría como regresarme a esta parte cuando ustedes deciden irse a Okinawa, toman ese avión de 3 horas, pero aparte no nada más es el avión de 3 horas, porque todavía tienen que conducir 2 horas Sí. más. Sí, no es tan grande la isla, tampoco, o sea, no, no es Australia, Okinawa, en el sentido, sí que está lejos, en el sentido que hay que tomar un vuelo largo, y Okinawa, por clima, incluso por cultura, está más cerca de Filipinas o Taiwán que no de las grandes ciudades japonesas. Incluso la gente tiene la piel más oscura porque hay una mayor exposición al sol. Es un clima subtropical, muy parecido al de Hawái. Entonces, claro, son condiciones meteorológicas, económicas, muy diferentes del resto del país. Entonces, sí que es verdad que hay que tomar un avión 3 horas, 3 horas y media, depende de
cual sea el vuelo, a Naha, que es la capital, y de ahí hay que alquilar un coche y Ogimi está exactamente al norte, ¿no? Si tú sales desde Naha, te has de ir al norte de la isla, donde hay playa y hay selva, y hay unas serpientes muy peligrosas que si te pican, mueres a la media hora. Entonces, ahí es donde se sitúa esta aldea, que básicamente es una aldea rural de cítricos, o sea, donde se plantan a naranja, mandarina, limón, shikwasa, que es un cítrico que es solo de allí, yuzu, todo esto, ¿no? Entonces sí, si alguien tiene interés en ir a Ogimi, pues va a tener que viajar hasta Okinawa, alquilar un coche y no, es un viaje fácil y un par de horitas por carretera, pues vas a llegar ahí, vas a ver toda una serie de carteles con el símbolo de toda esa parte de Okinawa, que es un niño de pelo largo que se llama Bunagaya, porque allí no son ni cristianos, ni budistas, ni son sintoístas, tienen una religión animista digamos, veneran un duende de la naturaleza, que es este niño, que es el Bunagaya. Y vas a ver esa figura en todas partes. Y ya estás en Ogimi y a partir de ahí, pues vas a ver campos y personas muy mayores y que son muy activas y que están siempre trabajando, básicamente. Sí, que te recibe Yuki y Yukiko. Oye, pero ahorita, fíjate, ahorita que estás mencionando eso, antes de que se me olvide. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los japoneses, de la longevidad, de todo esto, del Ikigai, de su gusto por vivir y de la alegría y eso, estamos hablando realmente de Okinawa. ¿Qué tanto se parece la población de Okinawa a la población de Japón? Porque, por Un ejemplo, poco. Y de hecho eh, ellos se sienten maltratados, en el sentido que en Okinawa hay muchísima menos inversión, hay muy pocas oportunidades de trabajo, que este es el motivo por el cual en el mismo Ogimi, pues los chicos cuando acaban el instituto, pues se van a universidades o de Naha o se van al resto de Japón y no vuelven hasta que son ancianos y regresan allí, ¿no? Entonces, se sienten diferentes porque el estilo de vida es muy distinto y es una sociedad mucho más abierta, mucho más dada a la broma, mucho más integradora con lo que son los extranjeros. Es una isla donde hay un porcentaje de población estadounidense muy alta. Y no solo son los soldados de la base de Cadena, sino los que han venido atraídos por el surf, se han casado, han aprendido el japonés, se han integrado. Entonces, es una sociedad muy mezclada y muy integradora, que es muy distinto del típico japonés de Tokio o de Osaka, que no tiene amigos extranjeros y que mantiene todas las amistades de la época del colegio. Es un estilo de vida totalmente distinto a nivel social, económico, a todo nivel, de hecho. sí, porque era algo que también comentábamos una amiga y yo, porque decíamos, es que se habla tanto que los japoneses y que el Ikigai y que la vejez, que porque se juntan mucho, tienen sus grupos y que se ríen y no sé qué, pero luego vas a Japón y ves todo lo contrario y entonces dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces aquí realmente está más enfocado a los okinawenses, ¿verdad? Porque luego también otra diferencia, como dices tú, acá en Japón se cuidan muchísimo la piel y quieren ser súper blancos y se ponen guantes y en Okinawa no, o sea, sí tienen como No, muchas porque diferencias. está la incidencia del sol, que tendrías que ir siempre con el paraguas a todas partes, entonces ya aceptan tener la piel morena y no se ve como un defecto allí. Claro, hemos de pensar que es una cultura poco urbana. Sí que es verdad que hay una ciudad, pero Naha no es una gran ciudad tampoco, no hay edificios altos casi. Es más parecido a lo que podría ser pues, una ciudad mediana en Filipinas, en el sur de China, ¿no? Algo así. Es distinto, no hay una mentalidad urbanita, y además se vive muy cerca del mar, de las actividades del mar, del surf, de la pesca. Entonces, los pescadores en sí nunca han querido tener la piel blanca porque su medio es el mar, el aire libre, y no aspiras a ser como una geisha, ¿no? Eso sería para los japoneses que no van nunca a la playa. Así es, completamente. Oye, y por ejemplo, ok, vamos a las... Ahorita, por ejemplo, se está dando como muchas conferencias, de hecho ya hay cursos de Ikigai aquí en México, no sé, en España, pero por ejemplo aquí ya hay mucha gente que anuncia cursos para encontrar tu Ikigai y todo este tipo de cosas. Y también hay muchas conferencias donde te dicen, bueno, ¿qué están haciendo los países más envejecidos
cuáles son las claves para el envejecimiento saludable, y muchos caen en los que ustedes encontraron en su estudio. De hecho, aquí menciona que iban a hacer un documental. ¿Salió el documental? Sí, se hizo, se hizo. Es un documental de National Geographic que se llama Longevidad, la ciencia de la vida. Nosotros estamos en 7 minutos de ese documental, regresando a Ogimi, entregando el libro a la población local, etcétera. Y es un documental básicamente sobre las expectativas que hay en los próximos 10, 20, 30 años de mantener joven a la población e incluso revertir el envejecimiento. Y hablan muchos científicos sobre los telómeros, el CRISPR y estas cosas tan técnicas que se están trabajando ahora mismo en la biología, ¿no? Así es. Bueno, y encuentran ustedes aquí como ciertos como claves que los japoneses ahí, los okinawenses, les van diciendo, ¿no? Una es que mantienen relaciones sociales pues positivas, ¿no? Tienen este grupo que le llaman Moai, Exacto. ¿verdad? Eso es una palabra muy interesante, Moai, porque es un círculo de personas que se ayudan. Y eso lo vimos en Ogimi, que al ser un pueblo muy extenso, porque es un pueblo agrario donde no hay un centro, hay como diferentes áreas y casas dispersadas, pues estuvimos en contacto con unos 5 o 6 Moais, 5 o 6 círculos diferentes de personas mayores. La filosofía del Moai es que tú vas una vez por semana o 2 veces por semana o lo que se haya establecido en el grupo, no solo para celebrar, sino también para ayudarvos los unos a los otros. Y de hecho, cada Moai tiene un pequeño banco, tiene como una caja común en el que cada mes se pone dinero y cuando alguien tiene algún problema personal, pues se les presta de este banco o se le ayuda. Entonces, la filosofía del Moai ahora se ha exportado a Estados Unidos y hay sociedades en California donde hay personas mayores que ven con muy malos ojos el final de la vida de acabar en una residencia, como niños, ¿no? En el sentido de que pierdes el poder sobre tu destino y compran una propiedad entre 7 o 8 personas y hacen un plan de fin de vida en el cual, pues ese Moai, ese círculo de ancianos, pues va a pagar un médico, va a pagar unos cuidadores, un cocinero, lo que sea, pero va a tener el control sobre su vida y van es volver un poco al clan, a la tribu que decide las cosas, ¿no? Entonces, ha sido muy inspirador la estructura del Moai y creo que vamos a verlo de muchas maneras en el futuro. Así es, que de hecho tienen ahí su cuaderno que también tiene nombre, ¿verdad? Donde ellos llevan sus cuentas y todo. Exacto, exacto. Qué divertido. Aparte, me encanta cómo los pones que tienen sentido del humor, se juntan mucho a jugar. De hecho, al ratito me encantaría como leer un poquito de las respuestas que pusieron algunos, de que hay gente que simple y sencillamente se para afuera de su casa a decir buenos días, adiós a todos los que pasan, luego ya dejan de pasar y se meten. Pero eso es muy propio de los pueblos. O sea, si nos vamos a Nagoya o nos vamos a un pueblo del México profundo donde hay agricultores de no sé qué, de aguacate, de la palta, también hay ese saludar a los vecinos, conoces a los hijos de tus vecinos, te preocupas por ellos. Es ese sentimiento comunitario que nos devuelve a la sociedad de los cazadores-recolectores, donde el grupo es más importante que el individuo. Y de hecho hay este dicho aborigen de que para criar a un niño hace falta un pueblo entero, ¿no? Todo el mundo se tiene que implicar. Y estas zonas azules, que ahora hemos visto a través del periodista de National Geographic, Butler, ¿no? Tienen todas en común que hay una fuerte vida comunitaria, donde las relaciones entre las personas van más allá del buen vecindaje, van más allá de amistad, se sienten como familia. Y eso facilita mucho ese sentimiento de protección y de responsabilidad hacia los otros. Así es. Y bueno, entonces está de la sociabilidad y luego está el de no comer hasta llenarse, que es el harahachibo. Sí, que no es de Okinawa solo, esto es de todo Japón, porque hemos de pensar que hasta la llegada de las grandes cadenas de comida rápida, Kentucky Fried Chicken, Burger King, etcétera, en Japón no existía gente obesa. Habían los luchadores de sumo
porque se entrenan para ser así, con bocadillos y cerveza y una dieta concreta para tener ese cuerpo. Pero fuera de los luchadores de sumo no había nadie que tuviera obesidad. ¿Por qué? Porque la alimentación japonesa tiene pocas grasas, se come muy poca carne y se comen muchas cosas en platos pequeños, con lo cual la ingesta es inferior siempre a lo que comemos en Occidente. Entonces la ley del 80%, que se llama hara hachibu, ¿no? Que es no te llenes hasta aquí y llénate hasta aquí, consiste básicamente en comer siempre un poquito menos del hambre que tienes, o sea, guardarte un poco de hambre para la siguiente comida. Si estuviéramos en el almuerzo, pues sería para la cena, te guardas un poco de hambre, y si es en la cena, te quedas con un poquito de hambre para el desayuno. Y así sería. Bien diferente que Occidente. Bueno, está cambiando todo esto muy rápidamente. De hecho, ahora mismo, pues en Japón cada vez hay más gordos, más obesos. ¿Por Pero qué? bien poquitos, Porque ¿eh? sí, ¿No? sí, porque con el estrés del trabajo y la falta de tiempo para sentarse una hora en un restaurante a comer bien, pues hay gente que tira de cualquier cosa, entonces acaban con los mismos problemas que puede tener alguien en Oklahoma, ¿no? Y por otra parte, en el primer mundo, en Occidente, pues hay una distinción socioeconómica, y es que los ricos están delgados y los pobres están gordos, que eso es lo contrario que sucedía en la Edad Media, ¿no? Porque en la Edad Media, pues solo los ricos tenían acceso a la cantidad de comida, pero como en Occidente se asocia pues la comida biológica, las dietas a personas con cierto poder económico, pues los que no tienen ese poder no se cuidan y van a buscar la comida basura. Entonces, bueno, tenemos todos estos fenómenos que se están cruzando al mismo tiempo. Claro. Y sí, fíjate que en Japón sí me decían, es que sí hay gordos, pero yo la verdad te lo juro que vi bien poquitos, o sea, la Pero antes mayoría. no había ninguno, antes no había ninguno. Sí. Y caminan mucho. Y bueno, sí, las tallas, por ejemplo, de ropa de las mujeres, tú vas y la grande me queda a mí casi que. O sea, sí son súper chiquitas, pero bueno, pues sí, Sí, sí. como dices, va a ir cambiando si es que no siguen como con esos hábitos tan buenos que tenían de alimentación. Y luego la otra es no retirarse, siempre estar activo, mantenerse activo. Esa es otra de las Sí, bueno, pilares. eso es ya es como una forma parte de la psicología japonesa. Japón es un país que está muy orientado al servicio a los demás, en el sentido que un japonés que no sea útil a la sociedad, pues no sabe estarse jugando al dominó o a las cartas y en la antesala de la muerte. Entonces, lo que hablábamos antes, cuando te encuentras ya en una edad de tu vida que sabes que te van a retirar del tipo de actividad que haces, te preparas para ser útil en algún sitio. Y entonces puede ser que empieces un voluntariado o que empieces a aprender un instrumento musical o aprender un idioma o que te inicies en algún tipo de artesanía y así dedicas la última parte de tu vida a algo que te da un crecimiento y si puede ser que tenga un impacto positivo en la sociedad. Interesante. Luego, tómate las cosas con calma. Uh-huh. Sí, eso es muy Este, importante para ellos, ¿no? O sea, claro, lógicamente hay una relación directa entre estrés y longevidad. Las personas que están muy estresadas, por ejemplo, Wall Street, ¿no? Los que son corredores de bolsa, en los momentos quizás de más picos y caídas, pues se sabe que muchas de estas personas mueren antes de los 50 años. ¿Por qué? Porque la adrenalina que recorre su cuerpo, el cortisol, lo que hace es pues, unas constantes vitales muy alteradas, una tensión alta, acidez en el estómago. Entonces, eso lo que hace es acelera el envejecimiento y aumenta el riesgo pues, de ataque al corazón, de ictus, etcétera. Mientras que las personas que llevan una vida lenta, en cualquier país del mundo, ¿no? Pues un mexicano que vive en una pequeña hacienda y donde se levanta con el sol, sale con sus perros, va a buscar el agua y vuelve a casa, pues es un tipo de vida mucho más acorde con lo que el cuerpo necesita para vivir mucho tiempo y además es una vida al aire libre, que eso es muy importante. Y la ciencia de la cronobiología, que está muy de moda ahora, que estudia cómo los relojes internos
del cuerpo humano se sincronizan con el reloj externo, que básicamente es la luz, ha demostrado que eso es clave en la longevidad. Las personas que están al aire libre y que se levantan con el sol, todos sus relojes internos están en hora. ¿Y cuáles son esos relojes internos? Los latidos del corazón, el hambre, a qué hora llega el hambre, a qué hora te entra el sueño, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú siempre desayunas a las 8 de la mañana, siempre comes a la 1 del mediodía y siempre cenas a las 8 de la noche, la microbiota, que es este ejército que tenemos en el estómago para digerir, está preparada a esas horas exactas para hacer su trabajo. Mientras que si hoy te saltas el desayuno, mañana comes a las 3 y luego cenas a la 1 de la madrugada, pues la microbiota nunca está en la composición perfecta, hay peor digestión, más pesadez, se duerme peor, etcétera. Entonces se desincroniza todo el cuerpo, ¿no? De hecho, esa es una cosa común de las zonas azules, ¿no? Que están muy conectados con la naturaleza, la mayoría, salvo la de Baja California, que es en ciudad ahí pegado, pero la mayoría, pues están, Nicoya en Costa Rica. Son sociedades parecidas, pues son poblaciones pequeñas, se cultivan productos de proximidad, pasan mucho tiempo al aire libre, hay buena relación entre los vecinos, es una vida lenta, hay movimiento del cuerpo, esto es muy importante. No es lo mismo estar en un despacho 10 horas en una silla delante del ordenador que caminar por el huerto, ir a casa del vecino, volver, que te toque el aire. Eso alarga la vida, sin duda, ¿no? Porque nos lleva al medio natural del ser humano, que es hacer eso, que es moverse por el campo. Hemos sido diseñados para eso, no para estar en un cubículo con la espalda recta tantas horas y que luego a partir de los 50 años, pues las lumbalgias, las migrañas, etcétera, pues son una plaga. ¿Por qué? Porque no estamos tratando al cuerpo para lo que ha sido creado. Sí, de hecho ese es el punto que seguía, que moverte, ponerte en forma para tu cumpleaños. Y decías que ahí en Okinawa, pues es el único lugar de todo Japón que no tiene trenes. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Pues moverse caminando. Caminan mucho, sí, ¿no? Ni hay tren, ni hay metro, algún autobús hay. Sí que hay en la capital, en Naha, una especie de, no sé, de ferrocarril que va como colgado, aéreo, que conecta varios barrios. Pero sí, el resto es rural. Entonces, es coche y en una población como Gimi, ni el coche se usa. Tú vas caminando de un lugar al otro, vas a la casa del vecino, vas para aquí, vas para allá, te acercas a la escuela, vas a ver a tus nietos o a los nietos de tus amigos. Entonces, ese ejercicio suave de ir caminando, que de hecho con la pandemia mucha gente descubrió las aplicaciones que miden los pasos, entonces hay discusión, ¿no?, sobre qué sería ideal, 10.000 pasos, 5.000, pues aquí cada cual puede decir lo suyo, ¿no? Pues sí que es verdad que el cuerpo humano está hecho para moverse, si no se mueve se va quedando cada vez más rígido y se va estropeando, sería como un coche que lo tienes parado 4 años, pues seguramente no lo vas a poder arrancar. Definitivamente, sí, o sea, el cuerpo, incluso caminar, si no caminas un día no te vas a poder parar de la silla y dar unos pasos. Y eso es otra cosa que me llamó la atención ahí de los japoneses. Fuimos a un barecito que nos llevaron, donde te sientas ahí en el piso, porque yo veía, pues ya todo está como muy occidentalizado, hay mesitas, hay banquitos y todo, y yo decía, ¿habrá lugares donde realmente todavía se sienten en el piso? Y sí, nos llevaron a uno, pero pues yo dije, a ver, ¿cuál es de todos los mexicanos que andan aquí a ver si se pueden parar, verdad? A la mera hora, porque no estamos acostumbrados. No, a mí me cuesta mucho sentarme en el suelo. Entonces, claro, ellos están acostumbrados porque en las casas tradicionales japonesas se sientan en el suelo y el tatami, bueno, el futón va en el suelo. Y nosotros estamos acostumbrados a estar elevados, entonces ellos mantienen más flexibilidad que nosotros. Sí, qué increíble, o sea, porque incluso yo vi, por ejemplo, en los templos budistas que todas las personas que estaban en oración están sentados, hincados, pero están sentados sobre sus talones. Sí. Gente muy mayor, bueno, para pararse yo dije, a ver... En México, en España, eso solo lo pueden hacer los que practican yoga o los que hacen meditación. Una persona común que no esté introducida en todo eso no se va a poder sentar de esa forma. Y sobre todo si tiene algo de sobrepeso o algún problema en las piernas, entonces ya va a ser imposible.
Sí, no, y menos pararse, todavía sentar a la mejor, pero pararte, que se me hacía bueno, pues yo los veía con una facilidad, como un resorte se paraban y Sí, yo, son muy wow, ligeros y también tiene que ver con la alimentación, ¿no? De comer pocas grasas, de comer poquito y muy variado, pues es todo un estilo de vida. De hecho, dentro de lo que es la cultura urbana, incluso en Japón, el participar en maratones es como un hobby muy extendido. Si leemos el libro de Murakami, ¿de qué hablo cuando hablo de correr? Murakami, que es un escritor, ¿no? Y que su trabajo básicamente es sentarse en un escritorio a escribir. Él dice que es incapaz de escribir ni una línea si no sale antes a correr unos cuantos kilómetros, ¿no? Entonces, está muy unido a la mentalidad japonesa lo que es el culto al cuerpo, en el sentido de alimentarse bien, mover el cuerpo, salir al campo, practicar estiramientos, este Radio Taisho, del que hablamos en el libro, ¿no? Etcétera. Tienen así, más conciencia de que el cuerpo es nuestro único vehículo para la vida. Si no lo cuidas, pues se va a convertir en una maleta vieja que no vas a poder mover. sí, qué impresionante. Y bueno, la verdad es que hay otra, la de reconectar con la naturaleza, pues obviamente también por su religión budista, que luego ellos piensan o creen que pues las rocas, los árboles, todo están en los espíritus estos Sí, kami. sí, eso es más el sintoísmo, aunque sí que el budismo quedó algo influido. Sí, el sintoísmo cree que el alma de las cosas y de la vida está en todas partes. Por eso, cuando tú vas a un templo sintoísta, muchas veces no es un edificio, sino que es un tori, es una de estas puertas de postes rojos que está en medio del bosque, y aquello es el templo. Y está puesto ahí porque ahí viven los espíritus kami y ahí están los seres sutiles de la naturaleza. Entonces, sí, está mucho en la mentalidad japonesa el hecho de que todo tiene una energía y todo vive, ¿no? Tanto una roca como el agua del río, como los árboles, como los animales. Entonces, tiene que ver mucho también con las religiones animistas, de las que hablábamos antes en Okinawa, ¿no? Esa pertenencia a lo que es el mundo natural, de lo cual las culturas urbanas se han separado. Así es. Pues bueno, eso es, como decíamos ahorita, este reconectarte con la naturaleza, pues es como algo común que tienen las zonas azules y es algo que pues nos falta mucho a la gente que vivimos en ciudades. Yo lo veo, por ejemplo, en el Shinrin-yoku. De hecho, en Japón lo creó porque en los 80 ellos tuvieron un problema de salud muy fuerte y tenían mucho lo que ellos llaman el karochi, que eran muertes por exceso de trabajo. Mm, ujú. Entonces fue como a enseñarlos otra vez a reconectar a toda esta gente que venía de la parte rural a vivir, por ejemplo, a Tokio, que a mí me estresó, que es demasiada gente y demasiada edificio. Yo decía, ya quiero ver verde, pero bueno, pues así es. Y luego, otra, dar las gracias. Ese es otro punto importante para la longevidad. Sí, digamos que hay dos actitudes contrapuestas ante la vida. Una es quejarse y ver todo lo que falta, ver el vaso medio vacío, y la otra agradecer, que aún no sé, aunque tengas una edad muy avanzada y tu cuerpo no sea el de antes y haya cosas que no puedes hacer, pues agradecer lo que sí puedes hacer, aquello a lo que hoy puedes disfrutar. Entonces, las personas que practican la gratitud y que valoran lo que tienen alrededor, las personas con las que tratan, son más felices y por lo tanto más longevas. Mientras que quien está siempre señalando lo que falta, lo que va mal, pues se va cargando de estrés, que como hemos dicho, acelera el envejecimiento y además es incapaz de disfrutar de nada, porque de hecho la ira o la tristeza son emociones que tienen que ver con el pasado, son proyecciones al pasado. Tú estás enfadado por algo que sucedió. Entonces, recuerdas que te han mandado ese mensaje que no te ha gustado, recuerdas que te han hablado con un tono que no sé qué, o que tenía que haber sucedido tal cosa y no ha sucedido, etcétera. Y la tristeza es lo mismo. La tristeza es el sentimiento de algo que tenías y ya no tienes. Por lo tanto, ninguna de estas emociones nos pone en el aquí y ahora, que es donde realmente podemos vibrar con la alegría. Y en ese sentido, pues las personas que viven en la gratitud es una gratitud respecto a lo que hay aquí. O sea, puede haber una gratitud
por un plato de frijoles. Es decir, oye, qué bien que tengo hambre y hay un plato de frijoles y un vaso de agua fresca. Soy un privilegiado por poder comer eso y por poderlo comer por mí mismo, que tengo aún suficiente autonomía que no me han de poner la cuchara en la boca. Pues eso sería un acto de gratitud radical. Y eso que ahorita que mencionas, pues está muy ligado también con el Ichigo Ichie que tiene, que se me hace algo tan bonito. Es Sí, eso como de que lo que estamos viviendo ahorita no se va a sí. volver a repetir El igual. Ichigo Ichie es una filosofía que tiene mucho que ver con la ceremonia del té, el Chanoyu, y es una frase que se acuñó hace 5 o 6 siglos en los primeros maestros del té, que significa eso, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora no se vivirá nunca más, aunque de manera estricta, literalmente, Ichigo Ichie significa una vez una oportunidad, y es como una llamada de atención a los que van a tomar el té a una de estas casas de té para que estén totalmente presentes y si están compartiendo el té con otras personas, que consideren ese encuentro como el último de su vida, ¿no? Como si fuera la última vez que se van a encontrar, que no van a coincidir nunca más y que el recuerdo que se está construyendo aquí va a quedar para siempre. Entonces es darle como una magia, una mística a lo que estamos haciendo aquí y ahora y crear, de hecho, los recuerdos del futuro. Se me hace precioso eso. Es precioso, Me sí. encanta. De hecho, dije, me lo voy a tatuar. Yo no tengo Muy nada. bien, Dije, si me voy a tatuar algo va a ser Ichigo será Ichie. ese. Oye, y otra cosa, por ejemplo, y ahí te iba a preguntar, lo del wabi sabi. Como he leído mucho del wabi sabi, pues yo quería como ir a Japón y como verlo, pero bueno, la verdad es que el idioma es una limitación terrible El porque wabi pues sabi está en todo, es que no se ve en un sitio en concreto. El wabi sabi es un concepto filosófico que está detrás de las artes. O sea, cuando tú ves el kintsugi, ¿no? Pues ves una taza que está quebrada y que la han pegado con pasta de oro. Eso es wabi sabi, porque wabi sabi es la belleza de la imperfección. O cuando ves un jardín zen en el que hay una roca grande y varias pequeñas, ¿no? Y que parece como que hay un caos, ¿no? No hay un orden, que han colocado las cosas de manera simétrica. Eso es wabi sabi. O el ikebana, ¿no? La manera en que se ponen ciertas cosas. Entonces el wabi sabi, más que verlo en un sitio en concreto, es una manera de ver la vida, es una imitación de la naturaleza. Eh, el wabi sabi se basa en 3 principios naturales. Y es que en la naturaleza nada es perfecto, nada está terminado y nada es para siempre. Entonces, si lo aplicas a tu propia psicología, a tu forma de vivir, si tú sabes que no eres perfecto, no significa que eres conformista, sino que sabes que hay un camino para recorrer y que depende de ti, pues tu perfeccionamiento. Al mismo tiempo, te vuelves como más compasivo con los demás y puedes aceptar la imperfección del otro porque sabes que tú también lo eres, ¿no? Entonces sois hermanos en eso. Cuando sabes que nada está terminado, pues es ese sentimiento, la conciencia de work in progress, ¿no? De que estamos avanzando, estamos progresando hacia alguna parte y quizás hoy no he hecho suficientemente bien algo, pero mañana lo voy a hacer un poquito mejor. Y el nada es para siempre, pues tendría que ver con lo que acabamos de ver de Ichigo Ichie. Si fuéramos eternos, no le daríamos la importancia a una hora o a un encuentro o a un amanecer. El hecho de que no sabemos si mañana vamos a estar vivos es lo que le da un valor, la temporalidad. Y todo eso constituye la filosofía del Wabi Sabi, que la vemos en las obras literarias, en las obras de arte, en las esculturas, en la pintura y en muchas cosas que componen la cultura japonesa. así es, sí, pero fíjate, todo eso me encanta y sí, pero por ejemplo, yo tenía como a lo mejor un mal pensamiento, porque el Wabi Sabi también te dice que el sufrimiento del ser humano se debe mucho a porque quieres, no, por la impermanencia, ¿no? Por el paso del tiempo, como que quisiera ser eterno. Y pues la verdad es que lo único seguro es que estamos de paso y que todo cambia. Y yo pensaba que el Wabi Sabi también incluía como esta filosofía de aceptar como el paso del tiempo en la persona, ¿no? En la vejez, pues que bueno, te salió la arruguita como la grieta que le salió a la taza y que tiene más valor porque alrededor de esa taza ya se vivieron muchos tés y muchas pláticas, bueno, pues a lo mejor alrededor de esta arruguita ya hubo muchas risas, pero luego yo me di cuenta que no, que sí les preocupa el envejecimiento, bueno, a una parte de la población. Depende a quién.
quizás a una mujer joven de Tokio le importa mucho, pero a una artesana o a una monja budista quizás no le importa nada, ¿no? Depende de cuáles son tus referentes en la vida, ¿no? Entonces sí que es verdad que, a ver, la aspiración a ser siempre jóvenes y a ser eternos no es solo en Japón, es en todas partes. Estamos viendo personas que toman medicaciones que están prescritas para tratar enfermedades solo porque creen que alarga un poco la vida o que van a envejecer un poco más lentamente, ¿no? Y el wabi sabi es exactamente lo contrario. Eso es la aceptación del paso del tiempo, la aceptación de la imperfección y dar un valor a la experiencia y dar un valor incluso a la decadencia, ¿no? En el sentido de que un árbol que tiene una rama colgando y que está seca, para un japonés puede tener más poesía que una flor perfecta que tenemos en un bonsái, ¿no? Sí. Ay, me encanta, me encanta. Y bueno, pues mira, ya vamos a terminar. Nomás rápido, les voy a leer dos cositas así de las entrevistas que hicieron a los centenarios. Y dice, el secreto para una vida larga es no preocuparse y tener el corazón fresco, no dejar que envejezca, abrir el corazón a la gente con una buena sonrisa a la cara. Si sonríes y abres el corazón, tus nietos y todo el mundo querrá verte. La mejor manera de no angustiarse es salir a la calle, saludar a la gente. Dice, yo lo hago cada día, salgo a la calle y digo buenos días, hasta luego vuelvo a casa y cuido del huerto y por la tarde ver a los amigos. Y lo dice otra, yo me levanto cada día a las 4, pongo el despertador a esa hora para tomarme un café y empezar a hacer ejercicio, levantando los brazos, eso me da energía para el resto del día. Como de todo, creo que ese es el secreto. Me gusta la comida variada porque es deliciosa. Ah, y otra cosa que decía aquí, que importante para ellos es los ancestros, ¿no? Sí, bueno, aquí esto sería la cultura tradicional japonesa. Sí que es verdad que en las casas hay como un pequeño templo donde se ponen las fotografías de los que ya no están y se les da una cabida, ¿no? Un poco como pasa en México, sí, donde cuando hay la celebración de los muertos, pues es una fiesta, ¿no? Se dignifica y los muertos forman parte de la vida de los que aún están aquí. En Japón no es exactamente igual, pero sí que es verdad que hay un rincón siempre para los espíritus de los que ya no están, que ejercen como de influencia benefactora o protectora de los que siguen en el mundo, ¿no? Entonces, también es verdad que esto tiene que ver con un culto que hay en Japón a las personas mayores, ¿no? O sea, aquí a veces en Occidente nos da vergüenza decir nuestra edad. De hecho, hay gente que se enfada si le pregunta su edad, ¿no? Como decir, esto no se pregunta a una señora, ¿no? O sea, ¿qué pregunta es esta? ¿Qué indiscreción? Y en cambio en Japón incluso está institucionalizado que cuando una persona tiene 100 años, el Estado le entrega un diploma que certifica que esta persona es centenaria. Entonces, conseguir ese diploma para un japonés es como doctorarse en la vida, porque uno solo puede llegar a los 100 años si vive bien, si se mueve, si tiene la cabeza también en movimiento, ¿no? Si ha hecho una buena vida, si ha trabajado, si se ha cuidado, si básicamente se ha entrenado para llegar a los 100 años. Por lo tanto, cuando te llega el diploma lo ves como un honor, ¿no? Como el título mejor que podrías tener. Y de hecho, esa es la visión también que hay tradicional japonesa, pues que la reverencia que se hace a una persona mayor siempre es superior a la que se hace una más joven, aunque esa persona joven sea un multimillonario o el gerente de una gran compañía, pues aún desde un punto de vista de la tradición, la persona más veterana tiene un mayor rango, una mayor jerarquía. Oye, lo vi porque estaba en el metro y había unas personas despidiéndose y a la persona mayor, bueno, le hacían una de reverencias, pero aparte no se dejaban de ver, hasta que se perdían de vista se seguían haciendo reverencia. Y yo... Sí, eso supongo que en algún momento se perderá, ¿no? Porque vienen generaciones jóvenes que están muy influidas por lo que han visto en las películas de Hollywood, ¿no? Y en las películas, ¿qué es lo que vemos? Pues que los ancianos son relegados, son como figuras que molestan y que los tenemos en la residencia. Pero la tradición oriental da una gran jerarquía a la edad, ¿no? Y la edad está por encima
del poder económico o de la autoridad sobre una empresa. Así es, de hecho leí que siendo un país de tantas reglas, creo que a los únicos que se les perdonaba brincarlas eran las personas mayores. Puede ser, Así es, porque entonces, vuelven a ser niños algunos. así es. Pues la verdad es que hay muchísimo que comentar, hice Has demasiadas hecho una entrevista muy anotaciones. completa, lo has estudiado muy a fondo, muchas gracias, es un gran Sí, placer y gracias por una entrevista tan bien preparada y con tanto cariño. qué lindo, ¿no? Y te digo, y me faltó lo de la logoterapia y lo de la Bueno, para una próxima ocasión mejorista. nos ocuparemos de eso. Así es, pues te agradezco muchísimo, Frances. Espero encontrarnos en otra parte y cuando vayas a Japón, avísame, a lo mejor un día coincidimos, qué padre. Muy bien, así será. Muchas gracias. Gracias, bye, hasta Así, luego. hasta Que luego, estés con mucho bien, cariño. bye. Espero que les haya gustado y que sea de su utilidad. Por favor, compartan, comenten y activen la campanita en mis redes sociales. Estoy en YouTube como Josefa Villanueva. Ahí pueden ver todos los episodios que he grabado y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los estrenos. En Instagram estoy como Pepita Villanueva. También ahí subo los reels de los episodios grabados y en TikTok estoy como Pepita Villanueva y en Spotify van a encontrar el podcast también completo para que lo escuchen mientras vayan manejando. Se llama Crecer sin Drama. Gracias, bye.